¿Por qué la Biblia oculta los nombres de las hijas de Eva? ¿Quién fue la misteriosa esposa de Caín que fundó una ciudad en el exilio? La respuesta está en textos censurados que revelan un secreto que transformará tu comprensión del Génesis para siempre. Hermanos y hermanas en Cristo, les doy la bienvenida a este canal donde exploramos los misterios más profundos de nuestra fe. Si es la primera vez que nos acompañas, te invito a suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ninguna revelación que compartiremos juntos. Hoy vamos a adentrarnos en uno de los secretos mejor guardados del Antiguo Testamento. Un misterio que ha permanecido oculto durante milenios y que involucra a las mujeres que fueron fundamentales para la continuidad de la humanidad, pero cuyos nombres fueron deliberadamente silenciados en las páginas sagradas. La palabra de Dios nos dice en Génesis 5:4 que fueron los días de Adán, después que engendró a Set 800 años y engendró hijos e hijas. Esta simple frase encierra un universo de preguntas sin respuesta. Si Adán vivió 930 años y tuvo múltiples generaciones de descendientes, ¿por qué solo conocemos los nombres de 3 de sus hijos varones, Caín, Abel y Set? ¿Dónde están las voces de estas mujeres que fueron madres de naciones? ¿Por qué sus historias fueron borradas de la narrativa principal? La respuesta nos lleva a textos antiguos que fueron considerados demasiado reveladores para ser incluidos en el canon bíblico oficial. Imaginen por un momento la magnitud de esta omisión. Estamos hablando de las primeras mujeres de la humanidad, después de Eva, las que llevaron en sus vientres el futuro de nuestra especie. Sin embargo, sus nombres desaparecieron como si nunca hubieran existido. Pero existe una razón profunda detrás de este silencio. Una razón que nos revela aspectos ocultos del plan divino y que nos ayuda a comprender por qué ciertas verdades fueron preservadas solo en tradiciones secretas, transmitidas de generación en generación entre aquellos que buscaban la sabiduría más profunda. El primer gran misterio surge cuando leemos en Génesis 4:17 que conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. Esta simple declaración ha desconcertado a teólogos y estudiosos durante siglos. Si supuestamente solo existían Adán, Eva y Caín después de la muerte de Abel, ¿de dónde salió esta misteriosa esposa? Las respuestas tradicionales han tratado de explicar este enigma, pero todas dejan preguntas sin resolver. Sin embargo, los textos antiguos que fueron excluidos del canon nos ofrecen una perspectiva completamente diferente, una que ilumina no solo la identidad de esta mujer, sino también su papel crucial en el desarrollo de la humanidad. Esta revelación nos llevará a entender que la historia que conocemos es solo la superficie de una narrativa mucho más rica y compleja, donde las mujeres jugaron papeles protagónicos que fueron deliberadamente minimizados u ocultados por razones que pronto descubriremos. Para comprender la verdadera identidad de estas mujeres olvidadas, debemos regresar al momento más dramático de los primeros tiempos, el primer asesinato de la historia humana. La rivalidad entre Caín y Abel no fue simplemente sobre sacrificios, sino sobre el destino mismo de la humanidad. Caín era agricultor, trabajaba la tierra maldita con sus propias manos. Abel era pastor, cuidaba los rebaños con dedicación y amor. Cuando llegó el momento de ofrecer sacrificios a Dios, cada hermano trajo lo que consideraba mejor de su trabajo. Sin embargo, como nos dice Génesis 4:4-5, miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la suya. La diferencia no estaba en los productos ofrecidos, sino en el corazón de quien los ofrecía. Abel trajo los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, dando lo mejor que tenía. Caín simplemente trajo del fruto de la tierra, sin especificar si era lo mejor o lo que le sobraba. Esta diferencia desató una furia que cambiaría para siempre el curso de la historia. El orgullo herido de Caín se transformó en una envidia asesina que lo consumió desde adentro. No podía soportar que su hermano menor fuera favorecido por Dios, y esa amargura creció hasta convertirse en odio puro. Pero aquí viene algo que muchos pasan por alto.
cuando Caín llevó a Abel al campo para matarlo, no fue un acto impulsivo. Fue premeditado, calculado. Génesis 4:8 nos dice que habló Caín a su hermano Abel, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. ¿De qué hablaron en ese último momento? ¿Qué palabras intercambiaron estos dos hermanos antes de que se derramara la primera sangre inocente sobre la tierra? Los textos antiguos nos sugieren que la conversación no fue sobre sacrificios, sino sobre algo mucho más personal y profundo. Después del crimen, cuando Dios confronta a Caín, el asesino muestra no solo su culpa, sino también su terror. Mi castigo es mayor de lo que puedo llevar, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Génesis 4:13-14. Esta declaración ha intrigado a los estudiosos durante milenios. Si supuestamente solo existían Adán, Eva y Caín, ¿a quién temía? ¿Quiénes eran esos cualquiera que podrían encontrarlo y matarlo? La respuesta tradicional sugiere que temía a sus futuros hermanos y sobrinos, pero esta explicación deja muchos vacíos. Aquí es donde los textos censurados nos revelan una verdad asombrosa. Caín no temía a personas que aún no habían nacido. Temía a sus hermanas, a sus cuñados, a una familia extendida que ya existía, pero de la cual la Biblia apenas nos habla. Si te inscribes a nuestro canal, podrás seguir descubriendo estos misterios que han permanecido ocultos durante siglos. Y ahora me gustaría saber tu opinión. ¿Crees que Caín realmente temía a sus hermanos futuros o había otras personas que ya conocían su crimen? La marca que Dios puso sobre Caín no era solo una protección, sino también una señal de su destino. Fue enviado a la tierra de Nod, al oriente de Edén, un lugar cuyo nombre significa vagabundeo o exilio. Pero lo que sucedió allí cambiaría para siempre nuestra comprensión de los orígenes humanos. En la tierra de Nod, lejos de la presencia divina y del jardín perdido, Caín experimentó algo que desafía toda lógica aparente. Génesis 4:17 nos dice con una simplicidad que oculta un misterio profundo. Conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad, y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc. Esta declaración encierra dos enigmas monumentales que han desconcertado a la humanidad durante milenios. Primero, ¿de dónde salió esta mujer misteriosa que se convirtió en esposa de Caín? Segundo, ¿cómo es posible edificar una ciudad cuando supuestamente solo existían unas pocas personas en toda la tierra? La respuesta tradicional ha sido que Caín se casó con una de sus hermanas. Esta explicación tiene fundamento bíblico, ya que Génesis 5:4 claramente establece que Adán engendró hijos e hijas. Con una vida de 930 años, Adán tuvo tiempo suficiente para generar múltiples generaciones de descendientes. En aquellos tiempos primordiales, antes de que Dios estableciera las leyes sobre el incesto en Levítico 18, los matrimonios entre hermanos no solo eran permitidos, sino inevitable para la supervivencia de la especie humana. El código genético humano aún era puro, sin las mutaciones y defectos que más tarde harían peligrosos estos vínculos consanguíneos. Vemos ejemplos posteriores en las Escrituras que confirman esta práctica. Abraham se casó con Sara, quien era su media hermana, como él mismo declara en Génesis 20:12. Y a la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y la tomé por mujer. Isaac se casó con Rebeca, su pariente cercana, en un matrimonio arreglado por Abraham para preservar la pureza del linaje. Pero los textos antiguos que fueron excluidos del canon bíblico nos ofrecen una perspectiva mucho más específica y reveladora. El libro de los Jubileos, escrito aproximadamente en el siglo II a.C., preserva tradiciones orales que se remontan a los tiempos más antiguos de Israel. Este texto extraordinario no solo confirma que Caín se casó con una hermana, sino que nos revela su nombre, Awán. No era un nombre elegido al azar. En hebreo, Awán significa iniquidad o perversidad, un nombre profético que reflejaba el destino trágico que la esperaba como esposa del primer asesino de la historia, Awán.
no era simplemente una hermana cualquiera. Según estas tradiciones antiguas, ella había sido prometida originalmente a Abel. Imaginen el drama que se desarrolló en esta primera familia humana. Awan, destinada a ser esposa del justo Abel, se vio obligada por las circunstancias a seguir a Caín en su exilio. ¿Fue una decisión voluntaria o fue llevada por la fuerza? ¿Acaso Caín no solo mató a su hermano, sino que también le robó a su prometida? Los textos no son explícitos en este punto, pero la implicación es devastadora para nuestro entendimiento de este primer crimen. ¿Qué opinas sobre esta revelación? ¿Crees que Awan fue voluntariamente con Caín o fue otra víctima de su violencia y ambición? Awan cargó sobre sus hombros el peso terrible de ser la primera mujer en experimentar el exilio de la presencia divina. Mientras Eva había conocido el paraíso antes de la caída, Awan nació ya en un mundo caído y siguió a su esposo a una tierra de destierro y maldición. Su vientre dio fruto en tierra extraña y de ella nació Enoc, quien se convertiría en el fundador de la primera ciudad de la historia humana. Pero esta ciudad no fue construida para la gloria de Dios, sino como monumento al orgullo humano y refugio contra el juicio divino. Mientras Caín y Awan construían su ciudad en el exilio, desarrollándose una civilización marcada por el crimen y la separación divina, otra historia completamente diferente se desarrollaba en la tierra original. Después de la muerte de Miemetzino, Abel, Adán y Eva vivieron una pérdida que ningún padre debería experimentar: el luto por un hijo asesinado por su propio hermano. Pero Dios, en su infinita misericordia, no abandonó a la primera pareja. Génesis 4:25 nos cuenta que conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set, diciendo: «Porque Dios me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín». Set no era simplemente un reemplazo de Abel. Su nombre significa puesto o designado, indicando que Dios lo había escogido específicamente para continuar la línea recta de la promesa divina. Pero aquí surge otra pregunta fascinante, que los textos censurados responden con detalles extraordinarios. ¿Con quién se casó Set para continuar esta línea sagrada? La Biblia canónica guarda silencio sobre este detalle crucial, pero el libro de los Jubileos nos revela otro nombre que fue borrado de la historia oficial: Asura, cuyo nombre significa brillante o resplandeciente, representa todo lo opuesto a su hermana Awan. Mientras Awan siguió el camino del exilio y la separación, Asura permaneció en la tierra donde Dios podía ser adorado correctamente. Su destino estaba entrelazado con la restauración de la humanidad, no con su destrucción. Según estas tradiciones antiguas, Asura había sido originalmente prometida a Abel, al igual que Awan. Pero después del asesinato, ella fue entregada a Set para que la línea de la promesa continuara sin contaminación. Esta no era una decisión casual, sino parte del plan divino para preservar una descendencia pura que eventualmente daría lugar al Mesías. La diferencia entre estas dos hermanas no podría ser más dramática. Awan, la esposa del asesino, dio a luz a Enoc en una ciudad construida como refugio contra Dios. Asura, la esposa del designado, dio a luz a Enos, y con él comenzó una nueva era espiritual para la humanidad. Génesis 4:26 nos dice algo extraordinario sobre el hijo de Set y Asura. Y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Este versículo marca un punto de inflexión en la historia humana, el regreso de la humanidad a la adoración verdadera. ¿Fue coincidencia que este despertar espiritual ocurriera precisamente con el nieto de Set y Asura? Los textos antiguos sugieren que Asura no fue solo una esposa y madre, sino una mujer de profunda fe que influyó decisivamente en la restauración del culto verdadero. Mientras la descendencia de Caín y Awan desarrollaba ciudades, instrumentos musicales y armas de guerra, creando una civilización avanzada pero separada de Dios, la descendencia de Set y Asura se dedicaba a algo mucho más importante: mantener viva la llama de la fe verdadera. ¿Te has preguntado por qué Dios permitió
que existieran estas dos líneas tan diferentes desde el principio? ¿Crees que era parte de su plan tener una rama de la humanidad que lo buscara mientras otra se alejaba cada vez más? Esta división fundamental entre las dos ramas de la humanidad no era accidental. Representaba algo profético sobre la naturaleza misma de la condición humana, la constante tensión entre aquellos que buscan a Dios y aquellos que confían solo en su propio poder y sabiduría. La historia de Asura nos muestra que incluso en los momentos más oscuros de la humanidad, Dios preserva un remanente fiel. Su influencia silenciosa pero poderosa sobre su esposo Set y su hijo Enos cambió el curso de la historia espiritual para siempre. La revelación de estos nombres ocultos nos lleva a una comprensión completamente nueva de los primeros capítulos del Génesis. No estamos hablando simplemente de genealogías perdidas, sino de dos caminos proféticos que definirían toda la historia humana: el camino de la separación y el camino de la redención. Awan y Asura no fueron solo esposas y madres, fueron arquetipos vivientes de dos destinos humanos fundamentales. Awan representa a aquellos que, por elección o circunstancia, siguen el camino del exilio espiritual. Asura simboliza a quienes, a pesar de vivir en un mundo caído, mantienen su conexión con lo divino. Pero ¿por qué estos nombres fueron censurados de la narrativa bíblica principal? La respuesta nos revela algo profundo sobre cómo Dios eligió contar su historia. Las escrituras canónicas se enfocan en los aspectos esenciales del plan de salvación, mientras que los detalles complementarios fueron preservados en tradiciones orales y textos especializados. Sin embargo, conocer estos nombres nos ayuda a entender mejor la complejidad de las relaciones familiares en los primeros tiempos. No estamos hablando de personas abstractas, sino de mujeres reales con dolor, esperanzas, decisiones difíciles y consecuencias que afectaron a toda la humanidad. Imaginen a Awan siguiendo a Caín hacia la tierra de Nod. ¿Cuántas noches lloró por la vida que podría haber tenido con Abel? ¿Cuántas veces se preguntó si había tomado la decisión correcta? Su exilio no era solo geográfico, sino espiritual y emocional. Por otro lado, visualicen a Asura abrazando su papel como esposa de Set y madre de Enos. Ella sabía que sobre sus hombros descansaba la continuidad de la línea que eventualmente produciría la redención. Su responsabilidad era inmensa, pero también lo era su privilegio. Estas dos mujeres vivieron el mismo trauma familiar, la pérdida de Abel, pero respondieron de maneras completamente diferentes. Sus decisiones no solo afectaron sus propias vidas, sino que establecieron patrones que se repetirían a lo largo de toda la historia bíblica. ¿No es fascinante cómo Dios usa incluso las circunstancias más trágicas para cumplir sus propósitos eternos? ¿Qué lecciones crees que podemos aprender de la forma tan diferente en que estas hermanas enfrentaron la misma tragedia familiar? La descendencia de Awan, a través de Caín, desarrolló una civilización impresionante. Génesis 4:20-22 nos habla de Jabal, padre de los que habitan en tiendas y crían ganados, de Jubal, padre de todos los que tocan arpa y flauta, y de Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. Esta línea produjo nómadas, músicos, metalúrgicos y constructores. Crearon arte, tecnología y ciudades. Pero todo esto se desarrolló en separación de Dios, como un intento humano de encontrar significado y propósito sin referencia divina. Mientras tanto, la descendencia de Asura, a través de Set, siguió un camino diferente. No se enfocaron tanto en la innovación tecnológica, sino en la innovación espiritual. Con Enos, los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová, estableciendo tradiciones de adoración que eventualmente llevarían a los patriarcas, profetas y finalmente al Mesías. Esta división entre progreso material y progreso espiritual no era accidental. Reflejaba dos formas fundamentalmente diferentes de entender la existencia humana. Una que busca la realización en los logros terrenales, otra que la busca en la relación con el Creador. Ambos caminos tenían su valor
y sus peligros. La línea de Caín y Awan nos enseña sobre la creatividad y determinación humana, pero también sobre los riesgos del orgullo y la autosuficiencia. La línea de Set y Asura nos muestra la importancia de la fe y la humildad, pero también los desafíos de mantener la pureza espiritual en un mundo caído. La historia de estas mujeres ocultas nos prepara para entender uno de los eventos más misteriosos y controvertidos de toda la Biblia: la unión entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres que precedió al diluvio universal. Con el paso de las generaciones, las dos líneas de la humanidad, la descendencia de Caín y Awan por un lado y la de Set y Asura por el otro, siguieron desarrollándose por caminos separados. Pero esta separación no duraría para siempre. Lo que comenzó como una división necesaria para preservar la pureza espiritual, eventualmente se convertiría en una mezcla que tendría consecuencias catastróficas. Génesis 6:1-2 nos presenta uno de los pasajes más enigmáticos y controvertidos de toda la Biblia. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Este texto ha generado debates teológicos durante milenios. ¿Quiénes eran exactamente estos hijos de Dios? ¿Y quiénes eran las hijas de los hombres? La respuesta a estas preguntas nos lleva directamente de vuelta a las líneas establecidas por Awan y Asura. La interpretación que mejor se ajusta al contexto del Génesis identifica a los hijos de Dios como los descendientes de Set y Asura, aquellos que habían mantenido viva la adoración verdadera y la relación con el Creador. Por generaciones, esta línea había preservado su pureza espiritual y su devoción a Jehová. Las hijas de los hombres, por el contrario, serían las descendientes de Caín y Awan, aquellas que provenían de la línea del primer asesino, criadas en ciudades construidas en rebelión contra Dios, inmersas en una cultura de autosuficiencia y separación divina. Durante siglos, estas dos ramas de la humanidad habían coexistido sin mezclarse significativamente. La línea de Set mantenía su distintivo espiritual, mientras que la línea de Caín desarrollaba su civilización material. Pero algo cambió en los tiempos que precedieron al diluvio. Los hombres de la línea setita comenzaron a dejarse seducir por la belleza y quizás por la sofisticación cultural de las mujeres cainitas. No se trataba simplemente de atracción física, sino de algo más profundo y peligroso: el abandono de los principios espirituales por los atractivos del mundo secular. ¿Puedes imaginar la tragedia que esto representó? Durante generaciones, desde los tiempos de Asura, las familias setitas habían mantenido encendida la llama de la fe verdadera. Pero ahora, seducidos por la cultura avanzada y las mujeres hermosas de la civilización cainita, comenzaron a abandonar su herencia espiritual. ¿Qué crees que habría pasado si esta mezcla nunca hubiera ocurrido? ¿Sería diferente la historia de la humanidad si las dos líneas hubieran permanecido separadas? Esta unión no fue simplemente un matrimonio entre culturas diferentes. Representó el colapso de la barrera que Dios había establecido para preservar un remanente fiel en la tierra. Era la contaminación de la línea de la promesa con la línea de la rebelión. El resultado fue devastador. Génesis 6:3 nos dice que Dios declaró: «No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años». La paciencia divina había llegado a su límite. Los hijos nacidos de 1900, esta mezcla fueron los Nefilim, gigantes que llenaron la tierra de violencia y corrupción. Génesis 6:4 nos dice: «Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre». Estos varones de renombre no eran héroes en el sentido positivo, sino tiranos que usaron su poder para oprimir y corromper. Su influencia se extendió hasta que vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra,
y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Génesis 6:5. La separación que había comenzado con Awan y Asura, que había preservado la humanidad durante generaciones, finalmente colapsó por completo. La corrupción que siguió a la mezcla de estas dos líneas fue total y absoluta. La humanidad había llegado a un punto donde todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Génesis 6:5. Este no era simplemente un problema de comportamiento, sino una degeneración del corazón humano mismo. Pero en medio de esta oscuridad universal, Dios preservó algo extraordinario. Génesis 6:8-9 nos dice: Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Esta declaración encierra un misterio profundo sobre la preservación divina de la línea de la promesa. ¿Cómo es posible que Noé permaneciera perfecto en sus generaciones, cuando toda la humanidad se había corrompido? La respuesta nos lleva directamente de vuelta a Asura y la línea setita que ella había ayudado a establecer. Noé no era perfecto en el sentido moral absoluto, sino perfecto en sus generaciones, lo que significa que su línea genealógica había permanecido pura. A pesar de la mezcla generalizada entre setitas y cainitas, la familia de Noé había logrado mantener su herencia espiritual y posiblemente también su pureza genética. Esta preservación no fue accidental, era parte del plan divino que se remontaba hasta los días de Asura. Dios había estado obrando silenciosamente a través de las generaciones para asegurar que existiera un remanente fiel cuando llegara el momento del juicio. La esposa de Noé, aunque no se menciona su nombre en la Biblia canónica, fue crucial para esta preservación. Algunos textos antiguos la llaman Naamá y sugieren que también provenía de la línea setita. Ella cargó en su vientre no solo a los 3 hijos que repoblarían la tierra, sino también la herencia espiritual que se remontaba hasta Asura. Cuando Dios le dijo a Noé que construyera el arca, no era solo para salvar animales, era para preservar la línea de la promesa que eventualmente produciría al Mesías. Cada tabla del arca, cada medida especificada por Dios, cada animal que entró de 2 en 2, todo formaba parte de un plan de redención que había comenzado en el momento mismo en que Asura dio a luz a Enós. ¿Te has preguntado por qué Dios eligió el diluvio como método de juicio? ¿Por qué no simplemente destruir a los malvados de otra manera? El diluvio no era solo juicio, sino también purificación. Las aguas que cubrieron la tierra lavaron toda la corrupción de los Nefilim, toda la violencia de la civilización cainita, toda la mezcla impura que había resultado de la unión entre las dos líneas. Era un nuevo comienzo, un reset divino de la humanidad. Pero observen la sabiduría de Dios en este proceso. No eliminó completamente ninguna de las dos líneas originales. En el arca estaban representadas tanto la herencia espiritual de Set y Asura, como elementos de la cultura y conocimiento que habían desarrollado los descendientes de Caín y Awan. Los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, llevarían consigo al mundo postdiluviano tanto la capacidad de adorar a Dios como la habilidad de construir civilizaciones. La diferencia era que ahora todo estaría bajo la autoridad de un hombre que caminó con Dios. Después del diluvio, cuando Noé construyó un altar y ofreció sacrificios, estaba continuando la tradición que había comenzado con Enós, cuando los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Era la restauración completa de la adoración verdadera, purificada de toda contaminación. La promesa del arco iris que Dios estableció no era solo un pacto para no destruir la tierra nuevamente con agua. Era la confirmación de que la línea de la promesa había sido preservada exitosamente. Desde Asura hasta Naamá, desde Set hasta Noé, Dios había mantenido vivo el hilo dorado que eventualmente tejerían la túnica del Mesías. Esta continuidad nos muestra que ningún acto de fe es insignificante en el plan divino. La obediencia de Asura al convertirse en esposa de Set y madre de Enós resonó a través de los siglos hasta llegar al arca de salvación. El mundo que emergió de las aguas del diluvio
era fundamentalmente diferente al que había existido antes. La corrupción de los Nefilim había sido eliminada, la violencia generalizada había cesado y la humanidad tenía una nueva oportunidad de desarrollarse bajo la bendición divina. Pero los patrones establecidos por Awan y Asura continuarían repitiéndose a lo largo de toda la historia bíblica. La línea de la promesa, purificada y preservada a través del diluvio, continuó su camino hacia el cumplimiento del plan divino. De Sem, el hijo de Noé, descendió Abraham, de Abraham Isaac, de Isaac Jacob, y de Jacob las 12 tribus de Israel. Cada generación llevaba consigo la herencia espiritual que se remontaba hasta Asura. Pero lo fascinante es que a lo largo de toda esta genealogía sagrada encontramos mujeres extraordinarias que reflejan el mismo patrón que vimos en las hijas de Eva. Mujeres cuyos nombres fueron preservados no por accidente, sino porque jugaron papeles cruciales en la continuidad de la promesa mesiánica. Sara, la esposa de Abraham, enfrentó la esterilidad y la incertidumbre, pero su fe inquebrantable la convirtió en madre de naciones, Génesis 17:16. Rebeca, la esposa de Isaac, recibió directamente de Dios la revelación sobre el destino de sus hijos gemelos, Génesis 25:23. Raquel y Lea, las esposas de Jacob, se convirtieron en madres de las tribus de Israel, cada una contribuyendo de manera única al plan divino. Estas mujeres no fueron simplemente esposas y madres, fueron eslabones conscientes en la cadena de la redención, herederas espirituales de lo que Asura había comenzado cuando dio a luz a Enós y estableció el fundamento para que los hombres comenzaran a invocar el nombre de Jehová. ¿No es extraordinario cómo Dios usa a las mujeres como portadoras silenciosas, pero poderosas, de sus propósitos más importantes? ¿Qué crees que nos enseña esto sobre el valor que Dios da al papel femenino en la historia de la salvación? Pero también vemos el eco de Awan en mujeres que tomaron decisiones que tuvieron consecuencias trágicas. La esposa de Lot, que miró hacia atrás a Sodoma y se convirtió en estatua de sal, Génesis 19:26. Gomer, la esposa infiel del profeta Oseas, que simbolizó la infidelidad espiritual de Israel, Oseas 1:2. Jezabel, que introdujo la adoración de Baal en Israel y persiguió a los profetas de Dios, primero en Reyes 18:4. Estas mujeres no eran inherentemente malvadas, pero sus decisiones reflejaron el mismo patrón que vimos en Awan, la elección de seguir caminos que las alejaban de la presencia y la voluntad divina. Sus historias sirven como advertencias sobre las consecuencias de abandonar la herencia espiritual. La dualidad entre estos dos tipos de mujeres bíblicas nos muestra que el libre albedrío y la responsabilidad personal han sido constantes a lo largo de toda la historia humana. Cada mujer, desde las hijas innominadas de Eva hasta María, la madre de Jesús, ha tenido que elegir entre seguir el patrón de Awan o el patrón de Asura. Esta comprensión nos lleva a una revelación profunda. Las mujeres cuyos nombres fueron censurados o silenciados en la Biblia no fueron víctimas pasivas de un sistema patriarcal. Fueron participantes activas en un drama cósmico donde cada decisión tenía consecuencias eternas. El silencio que rodea a muchas de estas mujeres no representa una falta de respeto hacia ellas, sino más bien el reconocimiento de que su verdadero valor trascendía los nombres y las biografías detalladas. Su importancia residía en su función dentro del plan redentor de Dios. Cuando entendemos esto, cada mujer mencionada en la genealogía de Jesús en Mateo 1 y Lucas 3 adquiere un significado nuevo y más profundo. No están allí por casualidad o por costumbre cultural. Están allí porque fueron eslabones esenciales en la cadena que conecta a Asura con María, la Madre del Salvador. Esta continuidad extraordinaria nos prepara para entender el clímax de toda esta historia. Cómo todas estas líneas convergen en la persona de Jesucristo, quien vino no solo como descendiente de Asura y la línea setita, sino como el cumplimiento de todas las promesas hechas desde el principio del mundo. Ahora llegamos al momento culminante de toda esta historia extraordinaria. Todas las líneas que comenzaron con las hijas de Eva, tanto la de Awan como la de Asura,
convergen en una mujer que cambiaría para siempre el destino de la humanidad. María de Nazaret, la madre del Mesías prometido. Lucas 3, 23, 38 nos presenta la genealogía completa de Jesús, que se remonta no solo hasta Abraham y David, sino hasta el mismísimo Adán. Esta no es una simple lista de nombres. Es la documentación divina de cómo la promesa hecha en el Edén se cumplió a través de generaciones de mujeres fieles que mantuvieron viva la línea de la redención. Cuando el ángel Gabriel se apareció a María con el anuncio más extraordinario de la historia, no estaba hablando con una mujer elegida al azar. Estaba hablando con la heredera espiritual de Asura, la culminación de una línea de fe que había permanecido fiel durante milenios. Alégrate, muy favorecida, el Señor es contigo. Lucas 1:28, le dijo el ángel. Estas palabras no eran solo un saludo, sino el reconocimiento de que María había sido preparada desde la fundación del mundo para este momento. Su sí al plan divino ecoaba la obediencia de todas las mujeres fieles que la habían precedido. Pero aquí descubrimos algo asombroso. María no solo representaba la culminación de la línea de Asura, en ella también se redimía el dolor y el exilio representado por Awan. Jesús, nacido de María, vino a buscar y salvar a los perdidos, incluyendo a aquellos que habían seguido el camino de separación y exilio. ¿Te has preguntado por qué Jesús pasó tanto tiempo con los marginados, los excluidos, los que habían tomado decisiones equivocadas? Era porque Él vino a redimir no solo la línea de la promesa, sino también la línea del exilio. La cruz del Calvario se convirtió en el lugar donde estas dos líneas finalmente se reconciliaron. En Cristo, tanto los descendientes espirituales de Asura como los de Awan podían encontrar perdón, restauración y acceso al Padre. El muro de separación que había existido desde Caín y Abel fue derribado para siempre. Pablo lo expresó magníficamente en Efesios 2, 14, 16, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Esta reconciliación no era solo entre judíos y gentiles, sino entre todas las divisiones que habían existido en la humanidad desde los primeros tiempos. Era la sanidad de la herida original que había separado a la familia humana en el campo donde Abel derramó su sangre. María, al dar a luz al Salvador, se convirtió en la nueva Eva, la madre de todos los vivientes en Cristo. Así como Eva había sido la madre de toda la humanidad natural, María se convirtió en la portadora de aquel que ofrecería vida eterna a todo el que creyera. Las mujeres cuyas voces habían sido silenciadas encontraron su voz suprema en el Magnificat de María. Engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Lucas 1:46-47. En estas palabras resonaban las oraciones no pronunciadas de Awan en su exilio, las súplicas silenciosas de Asura por sus hijos, las lágrimas de todas las madres que habían esperado la redención. ¿Puedes imaginar el gozo que debe haber sentido Asura en el paraíso cuando vio que su decisión de confiar en el plan divino había llevado finalmente al nacimiento del Mesías? El misterio de las hijas silenciadas de Eva se resuelve en Cristo. Sus nombres pueden haber sido censurados de los registros humanos, pero sus legados están escritos en letras de oro en el plan eterno de Dios. Cada una de ellas contribuyó de manera positiva o como advertencia al desarrollo de la historia que culminó en Belén. La redención que Jesús ofrece es tan completa que incluso restaura el honor de aquellas que tomaron decisiones equivocadas. En Cristo no hay condenación permanente para ninguna de las hijas de Eva. Esta revelación sobre las hijas ocultas de Eva trasciende la simple curiosidad histórica. Nos confronta con verdades profundas sobre el carácter de Dios, la naturaleza del plan divino y nuestro propio papel en la historia de la redención que continúa desarrollándose hoy. Primero descubrimos que Dios no desperdicia nada, ni siquiera las decisiones aparentemente equivocadas como la de Awan al seguir a Caín.
están fuera del alcance de la soberanía divina. Dios puede usar incluso nuestros errores para cumplir propósitos que trascienden nuestra comprensión limitada. La historia de la civilización que surgió de la línea de Caín y Abán nos enseña que el progreso humano, por impresionante que sea, carece de significado eterno si se desarrolla en separación de Dios. Las ciudades, la música, la metalurgia, todos los avances tecnológicos de aquella primera civilización no pudieron salvarla del juicio divino. Por otro lado, la aparente simplicidad de la línea de Set y Asura, enfocada en invocar el nombre de Jehová, se reveló como la verdadera sabiduría. Su legado no se medía en construcciones físicas, sino en la preservación de la relación con el Creador. ¿Qué nos dice esto sobre nuestras propias prioridades? ¿Estamos construyendo nuestra vida sobre fundamentos que perdurarán para la eternidad o sobre logros que, por impresionantes que parezcan, no trascienden este mundo temporal? Segundo, la preservación de los nombres de Abán y Asura en textos extracanónicos nos muestra que Dios valora profundamente a las mujeres y su contribución a su plan. El hecho de que estos nombres hayan sido preservados en tradiciones orales durante siglos antes de ser escritos indica que las comunidades creyentes reconocían su importancia fundamental. Este reconocimiento contrasta con la percepción moderna de que la Biblia minimiza el papel de las mujeres. La realidad es que las mujeres han sido colaboradoras esenciales en cada etapa del plan divino, desde Eva hasta María, y desde María hasta las mujeres que sirven en el reino de Dios hoy. Tercero, el patrón de separación y reconciliación que vemos desde Caín y Abel hasta Cristo nos enseña que Dios permite la división temporal para lograr propósitos eternos más grandes. La separación entre las dos líneas de la humanidad no era el plan final de Dios, sino un proceso necesario para preparar la reconciliación definitiva en Cristo. Esto tiene implicaciones profundas para cómo entendemos los conflictos y divisiones que vemos en nuestro mundo hoy. Dios puede estar obrando a través de circunstancias aparentemente negativas para preparar una unidad y reconciliación más grande de lo que podemos imaginar. Cuarto, la forma en que estas historias convergieron en Cristo nos revela que cada vida tiene significado dentro del gran tapiz de la historia divina. No importa cuán insignificante pueda parecer nuestro papel, estamos conectados con un propósito que se extiende desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. Las mujeres contemporáneas pueden encontrar en Abán y Asura modelos tanto de advertencia como de inspiración. Abán nos enseña sobre las consecuencias de seguir caminos que nos alejan de la voluntad divina, pero también sobre la posibilidad de redención incluso en el exilio. Asura nos muestra el poder transformador de una vida vivida en obediencia y fe, y cómo nuestras decisiones pueden impactar generaciones futuras. Finalmente, esta revelación nos invita a reflexionar sobre las hijas silenciadas de nuestro propio tiempo. ¿Cuántas mujeres están haciendo contribuciones fundamentales al reino de Dios sin recibir reconocimiento público? ¿Cuántas están viviendo vidas de fidelidad silenciosa que tendrán impactos eternos? ¿Te has preguntado cuál será tu legado espiritual? ¿Serás recordada como alguien que siguió el patrón de Abán o el de Asura? ¿Qué estás construyendo que perdurará más allá de tu tiempo en esta tierra? La historia de las hijas de Eva nos recuerda que no necesitamos fama o reconocimiento humano para tener significado eterno. Necesitamos fidelidad a los propósitos divinos y confianza en que Dios está obrando a través de nuestras vidas, de maneras que quizás no comprendemos completamente en este lado de la eternidad. Hemos llegado al final de este viaje extraordinario a través de los secretos ocultos de las hijas de Eva, y lo que hemos descubierto trasciende cualquier expectativa que pudiéramos haber tenido al comenzar esta exploración. Los nombres de Abán y Asura, censurados de la narrativa bíblica principal, pero preservados en textos antiguos, nos han abierto una ventana completamente nueva para entender los primeros capítulos del Génesis. No estábamos leyendo simplemente sobre genealogías abstractas,
sino sobre personas reales con decisiones reales que tuvieron consecuencias eternas. Awan, cuyo nombre significa iniquidad, nos enseña que incluso aquellos que toman decisiones equivocadas o se encuentran en circunstancias difíciles no están fuera del alcance de la gracia divina. Su historia con Caín en la tierra de Nod representa el exilio humano de la presencia divina, pero también la persistencia de la vida y la esperanza incluso en los lugares más desolados. Asura, cuyo nombre significa resplandeciente, se convierte en el símbolo de aquellos que eligen permanecer fieles a pesar de las tragedias y dificultades. Su papel como esposa de Set y madre de Enos estableció el fundamento para que los hombres comenzaran a invocar el nombre de Jehová, marcando el inicio de la adoración organizada en la historia humana. Estas dos mujeres representan las dos opciones fundamentales que cada ser humano enfrenta: el camino del exilio espiritual o el camino de la comunión divina. Pero la revelación más hermosa es que en Cristo ambos caminos encuentran su redención y reconciliación final. La preservación de la línea de la promesa desde Asura hasta María no fue accidental. Cada generación de mujeres fieles que mantuvieron viva la llama de la fe contribuyó a que el Mesías pudiera nacer en el momento perfecto de la historia. Sus nombres pueden no estar todos registrados en las genealogías oficiales, pero sus legados están escritos en el corazón mismo del plan divino. Isaías 55:8 nos recuerda: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, y vuestros caminos no son mis caminos, dijo Jehová. Lo que para nosotros puede parecer censura o silencio, para Dios puede ser preservación y protección de verdades sagradas hasta el momento apropiado para ser reveladas. La historia de estas mujeres silenciadas nos enseña que el valor de una vida no se mide por el reconocimiento público que recibe, sino por su alineación con los propósitos eternos de Dios. Cada acto de fidelidad, cada decisión de seguir la voluntad divina, cada sacrificio silencioso hecho en amor, tiene repercusiones que se extienden mucho más allá de lo que podemos ver o imaginar. Para las mujeres de hoy, Awan y Asura ofrecen tanto advertencia como inspiración. Nos recuerdan que nuestras decisiones importan no solo para nosotras mismas, sino para las generaciones futuras. Nos enseñan que podemos ser protagonistas en el gran drama de la redención, independientemente de si nuestros nombres aparecen en los titulares o permanecen en el anonimato. Pero quizás la lección más poderosa de todas es que Dios no ha terminado de escribir esta historia. Cada día nuevas hijas de Eva están tomando decisiones que darán forma al futuro del reino divino. Cada mujer que elige la fidelidad sobre la conveniencia, la fe sobre el temor, el servicio sobre la autopromoción, está contribuyendo a un legado que se extenderá hasta la eternidad. El secreto que parecía censurado en realidad nunca fue oculto para aquellos que tienen ojos para ver y corazones para entender. Las hijas de Eva viven entre nosotros hoy, continuando el patrón de fidelidad establecido por Asura o buscando redención del exilio representado por Awan. La pregunta final no es quién fue la esposa de Caín, sino quién seremos nosotras en esta historia que continúa desenvolviéndose. Que nuestras vidas sean un testimonio digno de aquellas mujeres valientes cuyos nombres fueron preservados en el corazón de Dios, aunque fueran silenciados en las páginas de la historia humana. Gracias por acompañarme en este viaje de revelación. Si este contenido ha tocado tu corazón, te invito a suscribirte a nuestro canal y compartir este video con otros que puedan beneficiarse de estas verdades. No olvides seguir viendo el próximo video que aparecerá en tu pantalla, donde continuaremos explorando los misterios más profundos de nuestra fe.